No me lo van a creer. Andercel, nuestra querida Ande, hospitalizada. Sí, sí, como lo oyen. Y no, no es un rumor barato, ya está confirmado. Pero aquí viene lo bueno, la razón detrás de su ingreso, nadie la sabe a ciencia cierta. Dicen que fue un accidente en el set, un golpe fuerte. Pero ya saben cómo somos, siempre buscando el salseo, ¿verdad? Para ser honestos, esto me ha dejado helada. Ande siempre se ha mostrado súper fuerte, súper profesional. Verla en un hospital da un poco de mal rollo, la verdad. El tema es que los detalles son súper escasos. Han dicho accidente en el set y se han quedado tan anchos. ¿Pero qué clase de accidente? ¿Se cayó? ¿Le cayó algo encima? Nadie dice nada. Y eso, amigos míos, es el caldo de cultivo perfecto para que empiecen a volar las especulaciones. Lo que yo creo que está pasando, y esto es solo mi opinión de fan a fan, es que hay algo más. O sea, un accidente así, si fuera solo un golpe tonto, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué no han soltado un está bien, fue un susto? No sé, me huele un poco a que la cosa es más seria de lo que nos cuentan. O quizás es que quieren protegerla, que tampoco es mala idea. Muchos dicen que podría ser por estrés. Y vamos a ver, el mundo de la actuación no es para nada fácil. Horarios larguísimos, mucha presión, cámaras encima todo el rato. Si a eso le sumamos, digamos, pues problemas personales, pues imagínense. ¿Quién no se ha sentido agobiado alguna vez? Pero lo de Ande, si ha acabado en el hospital, tiene que ser gordo. Recuerden que hace poco se comentaba un montón sobre su relación con Kerem Bürsin. Que si habían vuelto, que si no, y aunque ahora parezca que no tiene nada que ver, estas cosas a veces afectan más de lo que pensamos. El corazón, la mente, todo va ligado, ¿no creen? A lo mejor no es un accidente físico directo, sino que el cansancio, el estrés de la vida personal, le ha pasado factura de esta manera. Y hablando de Kerem, ¿se han fijado que él no ha dicho nada? Ni una palabra en redes ni nada. Eso también es raro, ¿no? Porque siempre se han mostrado súper amigos, súper apoyándose. Que ahora que ella está en el hospital no diga nada. A ver, igual está ahí al pie del cañón, sin hacer ruido. Pero yo, personalmente, me esperaría alguna señal. Yo sospecho que la razón oculta es una mezcla de varias cosas. Estrés laboral, sí, eso seguro. Y quizás, solo quizás, un bache emocional. Y es que cuando uno está tocado por dentro, el cuerpo a veces te pasa factura de formas inesperadas. No es solo un me caí, es más bien mi cuerpo dijo basta. Y ahora, cuando la veamos de vuelta, ¿cómo creen que estará? ¿Se tomará un descanso más largo? ¿Cambiará algo en su rutina? Porque sinceramente este susto seguro que le ha hecho replantearse muchas cosas. No es para menos. Espero de verdad que se recupere pronto, que es lo más importante. Pero también tengo muchísima curiosidad por saber qué hay detrás de todo esto. Así que la pregunta que les lanzo a ustedes, que sé que les gusta el salseo tanto como a mí, ¿creen que Andercel ha sufrido un accidente grave o es una forma de desconectar del agotamiento y las presiones? Déjenme sus teorías en los comentarios.